Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy es sobre cómo seremos enjuiciados. El juicio después de la resurrección, el juez será Cristo Jesús. Cristo nos dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. San Juan 5, 23, 27. San Pedro dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. San Pablo nos dice, porque es menester que todos nosotros perezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Jesucristo es el juez, seremos juzgados por su doctrina. Jesús nos dice, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. San Juan 12:48. San Pablo dice, el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Romanos 2:16. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Salmos 3:19, 96:12-13. ¿Cuándo seremos juzgados? Cuando Cristo venga y resucite a su iglesia, y unos sean resucitados y otros transformados. San Pablo nos dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que no hayan muerto aún. Así será la resurrección. Los que estén muertos serán resucitados en un cuerpo espiritual. Los que no hayan muerto serán transformados, como Pablo lo dice, porque es menester que esto corruptible, refiriéndose así al cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Así el cuerpo es redimido y mutado. Romanos 8:23. Esto cumple lo que nos dice Pablo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. ¿Está claro? Si la virtud de Dios mora en nosotros, Dios le dará vida a nuestro cuerpo por el espíritu o virtud que mora en nosotros. El cuerpo será vivificado, redimido, mutado. San Pablo nos dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están en parto hasta ahora. Y no solo ellas también, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22, 23. Nuestro cuerpo será redimido, mutado de lo corrupto a lo incorrupto, de lo mortal a lo inmortal. Así seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 54. De hombres terrenos a espíritus, pues resucitaremos en un cuerpo espiritual, nuestro cuerpo, pero redimido. Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Se siembra cuerpo animal y resucitará espiritual. 1 Corintios 15, 44. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo, así lo dice Jesucristo, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en los cielos. San Mateo 22, 30. Un espíritu en un cuerpo espiritual. Así vamos a ser resucitados los de Cristo cuando Él venga, no antes. El juicio después de resucitados, San Pablo nos dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hechos 9:27. Solo una vez seremos sometidos a juicio, esto después de resucitados. Los muertos no son enjuiciados, porque un muerto nada sabe. Está escrito, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Eclesiastes 9:5. Saldrá un espíritu y tornase en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Salmo 146:4. Así que los muertos nada saben, porque al morir perecen sus pensamientos. Un muerto no puede ser enjuiciado porque no se puede defender. Está muerto hasta que sea resucitado y esté consciente, y será sometido a juicio. Así pues, el que juicios será hasta que Jesucristo venga. Así lo manifiesta Jesucristo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. San Mateo 31:40, Apocalipsis 26. Este juicio es el de la iglesia, los de la primera resurrección. La resurrección va a ser en dos partes. La resurrección de vivos y muertos. Se entiende que la resurrección de los redimidos, que están muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Y la resurrección de los impíos. Los primeros en ser resucitados son los que son de Cristo cuando Él venga. San Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 22, 23. Está claro que cuando Cristo venga, resucitará a los suyos, los que le creyeron, cumpliendo así lo que prometió, y que esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. El lago de fuego es la segunda muerte. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 26:4. Y los otros muertos, los impíos, está escrito: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 25. 1000 años a partir de la primera resurrección. Estos 1000 años, los de Cristo reinarán con Él. Está escrito: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Estos 1000 años, los de Cristo reinarán y juzgarán al mundo. Así se cumplirá lo que San Pablo le dijo a los corintios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. 1 Corintios 6, 1, 3. Y Judas capítulo 6. Jesucristo dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2, 26, 27. El resumen de lo dicho es que la resurrección de los muertos, así de justos como injustos, será en dos partes. Primero, todos los que son de Cristo. 1000 años después, la de los otros muertos,
¿De quiénes? De todos los impíos. Estos 1000 años, los de Cristo juzgarán al mundo con mano de hierro hasta desmenuzarlos. Salmos 2, 8, 9, Apocalipsis 2, 26, 27. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Apocalipsis 27:10. El juicio de los impíos. Su resurrección 1000 años después de la resurrección de todos los que son de Cristo. Apocalipsis 25. Y su juicio después que Satanás fue lanzado al lago de fuego, donde están la bestia y el falso profeta. San Juan nos dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó el cielo y la tierra, y no fue hallado el lugar de ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. Un comentario. Si los impíos han sido vueltos a la vida y resucitados, ¿por qué se les dice muertos? Porque no están en Cristo y han sido separados de Él por sus rebeliones y que nunca creyeron en Él, como dice la Escritura. El que no está en Cristo viviendo está muerto para Dios. Jesucristo dice: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Juan 15:6. Todo el que no ha creído a Cristo, como dice la Escritura de los profetas, está muerto para Dios y separado de Cristo. Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. San Mateo 8, 21, 22. Le dijo muertos a aquellos que no creían a su doctrina, que no estaban en Él, ni Él en ellos, no obedecían los mandamientos. Jesús les dice: los que no creían. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan 5:40. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Estaban vivos carnalmente, pero muertos espiritualmente. San Pablo nos dice:
que nosotros estábamos muertos también en todos nuestros delitos y pecados, empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Efesios 2, 4, 5. ¿Cuándo nos dio vida? En el bautismo en agua. San Pablo nos dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaron con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, los vivificó juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2, 12, 13. Es así pues, que estábamos muertos en nuestros pecados, pero en el bautismo fuimos perdonados y se nos dio vida. Si se invoca el nombre de Jehová, nuestro Dios, el nombre del Padre y del Hijo es el mismo nombre, porque el Hijo lo recibió por herencia. Es así que el bautismo debe de ser sumergido completamente en agua corriente. Y corriente se refiere uno a que vaya fluyendo. Y entonces ha de invocarse el nombre de Jehová para poder ser resucitados en él. ¿Cuándo? Después de haber entendido y haber entendido y comprendido y aceptado la doctrina de Cristo, no antes. Es así que los impíos, al morir físicamente, ya desde antes de morir, están muertos en sus pecados, y al ser resucitados siguen muertos, separados de Cristo, pues al ser juzgados les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. E irán estos al tormento eterno, y los justos a vida eterna. San Mateo 25:41 y Romanos 3:23. Estaban separados de Cristo, muertos por incrédulos y pecadores, murieron físicamente y al ser resucitados siguieron muertos para Dios, separados de Cristo. Al ser juzgados, Cristo por segunda vez les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por segunda vez mueren, y la segunda muerte o separación de Cristo será en el lago de fuego. Ahorita muchos impíos están separados de Cristo espiritualmente y carnalmente en este mundo, en la tierra. Y al resucitar, como mueren separados de Cristo, resucitan muertos para ser lanzados todos al lago de fuego. Es por esto que el lago de fuego es la segunda muerte, porque allí permanecerán separados de Cristo y su Padre eternamente. Apocalipsis 14, 9, 11 y Mateo 25, 46. Solo en Cristo hay vida. Un resumen de lo dicho: una sola vez seremos juzgados. Después de ser resucitados los de Cristo,
y recibiéremos como premio el reino de Dios, esto cuando Cristo venga, no antes, 1000 años después, serán resucitados los impíos y les sentencia al lago de fuego. San Mateo 25, 41, 46 y Apocalipsis 20, 11, 15. Es así que los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero solamente es de boca, no es de alma, no es espiritualmente. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Yo les había dicho que esta semana nos ponemos de acuerdo para a ver si ya nos podíamos juntar, pero yo creo que vamos a esperar unas 2 o 3 semanas más, ya que los fines de semana está todo cerrado y los viernes pues generalmente se ocupan para hacer las compras y todo lo necesario. Sirve que en estos días a ver si ya se quitan un poco todas las restricciones que hay para volvernos a juntar con entera confianza y sin preocupación. Dios los bendiga, hermanos, que tengan muy buenas noches.